Pues muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video que no viene a ser un video clásico de un unboxing, porque déjame decirles que obviamente, pues claro que no, ya en realidad estos productos que tengo aquí ya los tenía desde hace un buen tiempo, únicamente los que los mantengo en buen estado, porque quería mostrarles lo fácil que es poder adquirir pues toda clase de productos de informática del entorno de la seguridad y por ejemplo más específicos lo que son pues claro que sí antenas Wi-Fi para llevar a cabo esta clase de auditorías. Yo por ejemplo los mantengo aquí bien protegidos, acá bien protegidos. Por ejemplo aquí tengo dos antenas que utilizaba mucho, y digo que utilizaba porque anteriormente me dedicaba más a esto de la auditoría de redes Wi-Fi. Y bueno, específico, mira, tremenda cantidad de teléfonos que tengo aquí. Tremenda cantidad de teléfonos que ya he reparado. Sí, reparo también dispositivos móviles. Pero bueno, ese es otro asunto porque tenía aquí por ejemplo mantengo estas dos. De hecho tengo otras 4. Pero por ejemplo quiero que vean esto. Que por ejemplo esta era, por ejemplo la clásica, la más común que utilizaba. La Alpha Agus SO36H. Sí, sin duda potente, magnífica para poder llevar a cabo esto de poder tumbar redes Wi-Fi. Y no me voy a centrar en las especificaciones técnicas porque el video se trata de cómo poder obtenerlas totalmente más accesibles, poder tener toda clase de variedad de productos que no sean desde aquí, que vengan de origen chino por ejemplo, pero que las adquieras a un precio totalmente express. Yo por ejemplo mantenía aquí, que no quiero que sea demasiado largo en esto, pero mantenía por ejemplo esta que sin duda es mi preferida porque obviamente es totalmente compatible. El chipset es compatible de un solo con Backtrack, BNI, Wi-Fi Lax, obviamente cuenta con los protocolos adecuados y tiene un rango de alrededor de 500 metros. Esta sí está un poco más escasa, es la Kase, tiene alrededor de 150, el potencial es de alrededor de 150 metros, no es tan potente, 5 decibelios, esta alrededor de 2, no es tan potente la Kase, no la recomiendo, sin duda las líderes son las Alpha, hay que destacarlo, es un modelo omnidireccional, esto quiere decir que el adaptador Wi-Fi recibirá señales de todas las direcciones sin necesidad de orientar lo que son las antenas, así es que me parece indispensable. De hecho podemos conectarla tal cual ahí ya directamente a lo que es la computadora para que empiece ahí a escanear todas las redes tal cual estarás viendo ahí. Voy a estar realizando las pruebas con dos a ver si puedo obtener un mayor alcance. Sin duda me localiza todas las redes posibles y como he dicho sin duda es fundamental, pero el tutorial central es cómo poder adquirirlas, no solamente antenas, toda clase de productos desde China sin tener que pagar toda clase de envíos, sin tener que pasar los pagos de las aduanas, sin tener que complicarte tantos. Sin duda, aquí directamente el pionero es joybuy.com, que es un agente de compras que te permite enlazarte directamente a tiendas de allá de lo que es, pues claro que sí, de China. Aquí están directamente y bueno, Joybuy, como he dicho, agente de compras especializado. Aquí todo el funcionamiento directamente ya lo estás viendo, tal cual. Iremos de la mano aquí para poder observar todo esto. No solamente, como he dicho, antenas, toda clase de productos que se te ocurran. Toda clase de productos que se te ocurran desde China, que obviamente están más baratos, que obviamente están al precio ahí. Allá directamente está en su moneda, en su tipo de divisa, pero posteriormente aquí Joybuy, que es agente de compras, nos permite llevar a cabo todo este proceso. Simplemente le vamos a dar aquí en Taobao para que nos enlace ahí a lo que es esta tienda china. Y como he dicho, simplemente ahí localizamos lo que es el producto, copiamos la URL, la llevamos a Joybuy, aquí chino tradicional. Yo ya tengo iniciada sesión aquí en Taobao. Puedes iniciar sesión, traducir lo que es la página. También importante tener aquí una cuenta en Joybuy. Y posteriormente ya después vamos a observar, por ejemplo, voy a poner aquí Wi-Fi antena Alpha, por ejemplo, ahí la prueba. Y lo más recomendable es que todas estas clases de búsqueda se hagan en inglés, porque en español obviamente no vas a estar encontrando absolutamente nada. Es el chino simplificado aquí tal cual. Y de hecho podemos observar, aquí hay una gran cantidad. Por ejemplo, aquí está el Agus que había mostrado, aquí está esta, aquí tal cual me lo despliega. No sé si es tal cual Jens, podríamos llamarla así, no sé la verdad el tipo de divisa manejado allá, pero hay que decirlo que esto de Joybuy me lo traspasa tal cual a dólares y ya tal cual me hace toda la conversión, toda manera explícita, sin tener que pagar gastos de aduana. Aquí por ejemplo voy a observar que, no sé, yo por ejemplo me agradaría, pues ¿qué más da? Vamos a ver por ejemplo esta que es totalmente diferente, porque no vamos a centrarnos y ese tutorial no es básicamente para esa, básicamente para la que había mostrado,
Claro que no. Aquí por ejemplo esta me parece algo maravillosa, esta por ejemplo para un carro y tenerlo ahí, mira. Hay algunas que te podrías encontrarlas en otras tiendas, pero sin duda aquí tal cual lo que vamos a hacer es copiar control C la URL de lo que es esta página de Taobao donde encontramos lo que es el producto. Nos vamos a Joybuy. ¿Qué es lo que hacemos acá? Ojo con este agente de compra, simplemente le damos aquí clic, vamos a darle aquí en buscar, que empieza a localizar lo que es el producto, y ojo a continuación con lo siguiente, porque empieza a realizar toda esta clase de conversión. Como es agente de compras especializado, se basa en todo lo que está acá en Taobao. Nos empieza aquí directamente pues el precio unitario. Ya posteriormente, ojo a destacar lo siguiente, podríamos aquí sumarle más, aquí toda la descripción, porque es un producto originalmente de China, y después le damos aquí a añadir a lo que es el carrito. Aquí voy a estar haciendo esto de manera simplificada, pero hay un montonal de productos aquí en Taobao, puedes localizarlo y simplemente vamos a darle aquí en ver el carrito. Como he dicho, simplemente se basa en copiar la URL, pegarla en Taobao, y aquí nos hace toda la conversión de lo que son los yens directamente acá a lo que es dólares, y posteriormente llevar a cabo todo este proceso. Aquí procedo a lo que es los métodos de pago, y aquí en Taobao pues obviamente son métodos de pago totalmente confiables, totalmente válidos, y de hecho ojo a destacar lo siguiente. Yo aquí no tengo ningún cupón porque obviamente ya he realizado aquí, ya estoy directamente ya desde hace un buen tiempo, pero para los nuevos, los que se registren nuevos aquí en joybuy.com, te dan un cupón de $10 para poder utilizarlo. Así es que por ejemplo, si te encuentras con algo aquí en Taobao que sea pues recomendable, sin duda elemental, de alrededor de menos de $10, pues mira, ya la armaste, porque puedes copiarlo en joybuy.com, ahí adquirirlo. Así es que directamente en tus órdenes, en tus cupones puedes obtenerlo. Acá posteriormente déjame observar aquí en esta parte de tus cupones. Bueno, básicamente en esa parte pues obviamente tienes ya los cupones que puedes obtener, como dicho, de $10. Así es que elemental, una vez que ya apliques lo que es tu cupón de $10, pues simplemente aquí ya lo añades, tu cupón o tu código promocional. Ahí posteriormente, como he dicho, si te registras en joybuy.com por primera vez, obtienes $10, algo fundamental. Y los métodos de pago, pues obviamente Visa, PayPal, que yo creo que es el más recomendable. PayPal acá tal cual, simplemente lo seleccionas y acá tal cual te lo dice, el transformador de divisas, aquí las recomendaciones. Y ojo, los métodos de envío son totalmente confiables, totalmente válidos, te va a llegar directamente hasta tu casa, es totalmente certero, no vas a tener que obviamente pagar por aduanas, olvídate de eso con joybuy.com, porque esa gente de compras directamente hace el enlace ahí, hace toda la compra por ti, y posteriormente tú llevas todo ese proceso acá tal cual en taobao.com. Acá por ejemplo te lo dice, $125, no tengo un cupón, pero obviamente ahí aplica lo que es el cupón cuando te registras por primera vez, y posteriormente aquí añadimos lo que es el método, la orden de compra, y ya, tal cual, ahí obtienes todo de manera certera. Y una vez que hayas realizado lo que es el pago, ya tal cual, ahí te marca lo que es el proceso, si te está llegando, si está de vuelta, si está pendiente, te marca prácticamente a todo aquí. Si hay que esperar, ojo, hay que esperar alrededor de un mes probablemente, porque viene de China, eso sí, o alrededor de, no sé, 20 días, yo que sé, prácticamente te lo despliega aquí todos los avances. Así es que ya lo sabes, joybuy.com, así es que directamente regístrate, enlaces van a estar abajo en la descripción. Obtén cualquier clase de productos, no me quedo estancado únicamente con que únicamente vas a obtener directamente pues productos de informática, puede ser cualquiera que tú quieras. Simplemente seleccionamos cualquier URL de cualquier producto acá en taobao.com, lo llevamos aquí a introducirlo en lo que es Joybuy, y simplemente aquí te hace toda la conversión, y acá tal cual lo tendrías en taobao.com, te hace toda la conversión. Acá directamente te despliega cuánto te va a salir, acá de 260 yens a 39.1. así es que me parece sensacional, los métodos de pago totalmente confiables, los métodos de envío también, y también como he dicho los cupones totalmente oficiales. Así es que consulta enlaces abajo en descripción. Hasta aquí me voy a estar despidiendo, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos vamos a ver, claro que sí, en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.